Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del tercer trimestre de las lecciones de la escuela sabática, titulado Éxodo, el viaje a la tierra prometida, y por la lección número 2, programada para el sábado 12 de julio, la zarza ardiente. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. Éxodo 3, versículos 7 y 8. Nuestro estudio se basa en los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo. Ahí se puntualiza que cuando Dios llama a su pueblo a realizar una misión específica, también lo habilita, lo equipa y lo capacita para llevarla a cabo. El Espíritu Santo es el que otorga los dones, ministerios y operaciones según su propia voluntad. Primera de Corintios 12, del 4 al 6 y verso 11. Y es la forma como Dios habilita espiritualmente a su pueblo. Todo siervo del Señor sabe, por experiencia, que la obra del Señor demanda mucho más de la capacidad humana pueda ofrecer. Pero también sabe que Dios está al control de todo lo que acontece a su pueblo y confía en que su sostén está disponible para podernos habilitar y cumplir la misión asignada. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es seguir a Dios y obedecer sus instrucciones. La estructura de estos dos capítulos puede dividirse en 4 partes principales. Número 1, encuentro de Dios con Moisés, Éxodo 3 del 1 al 4. Éxodo 3 del verso 1 hasta el capítulo 4, verso 17. Esto incluye una introducción, un llamado al cumplimiento de la misión, Éxodo 3 del 1 al 10, más 4 secciones sobre el diálogo entre Dios y Moisés, Éxodo 3 del 11 al 22 y del capítulo 4 del 1 al 12. Y termina con la última petición de Moisés y el envío de Aarón en apoyo suyo, Éxodo 4 del 13 al 17. Luego, la narración es seguida por el relato del regreso de Moisés a Egipto, con su esposa y 2 hijos, y la garantía de la ayuda divina. Éxodo 4 del 18 al 23. El problema de la circuncisión, Éxodo 4 del 24 al 26. Y los encuentros de Moisés con Aarón, los ancianos y los israelitas, Éxodo 4 del 27 al 31. Los desafíos de liderazgo por parte de Dios nunca han sido fáciles de enfrentar. Implican cambios radicales de planes y dirección de rumbo de las vidas. Sin embargo, la mejor opción es esta, para no fracasar. Dios cautivó la atención de Moisés al ver la zarza ardiente que no se consumía, y al acercarse, escuchó la voz del ángel del pacto, cubrió su rostro, sintió miedo de ver a Dios en su insignificancia e indignidad ante la grandeza divina y su incompetencia para cumplir lo que Dios le pedía. Lo fundamental es que al recibir la instrucción y la guía de Dios, habrá muchas cosas que aprender y otras que descartar si no queremos el fracaso. Y Moisés sabía ya por experiencia lo insensato que es tomar las cosas en sus propias manos, y comprendió que aunque no era fácil, debía seguir el camino que Dios le trazaba, porque sólo así habría seguridad. Hoy estudiaremos la intervención de Dios al enviar a Moisés a liberar a su pueblo en los siguientes temas.
Número 1, el encuentro de Dios con Moisés. Número 2, las 4 excusas de Moisés para evadir la misión. Y número 3, liderazgo y cumplimiento del deber, la circuncisión. Finalizando, como es costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el encuentro con Dios de Moisés. Moisés inicia su segundo periodo de 40 años de vida. No tenía las presiones que demandaban el ser el futuro faraón. Así que formó su familia con su esposa Séfara y sus hijos, Gersón y Eliezer. Éxodo 18, 3, 4. Vivió en Madián con su suegro, apacentando sus rebaños como pastor. Sintió el impacto del contacto con la naturaleza, que es el primer libro de la revelación divina, y disfrutó de la presencia y la comunión con Dios, que le permitió conocerlo de mejor y especial manera. Y el Señor transformó la vida de él y lo preparó para su liderazgo. En la tranquilidad del desierto, el Espíritu de Dios le dio inspiración para escribir los 2 primeros libros de los más antiguos del Antiguo Testamento, es decir, Job y Génesis, según Patriarcas y Profetas 256, y Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158. Moisés también recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, del plan de la salvación en los servicios del santuario terrenal. Por lo tanto, Moisés desempeña un papel decisivo en comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo, creador, sustentador y redentor, y de lo que está haciendo en vista del pecado que ha causado grandes estragos en la tierra. Y Génesis aporta un sentido fundamental a la historia bíblica y de la salvación. En Éxodo capítulo 3, versos 2, 4 y 6 nos relata el encuentro entre Dios y Moisés en el milagro de la zarza ardiente. Al principio él creyó que era una visión, Éxodo 3:2, pero al estar cerca vio que era real y vio al ángel de Jehová que le llamaba por su nombre de en medio de la zarza. Luego supo que quien hablaba era Dios mismo, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que el ángel de Jehová era Dios mismo, y cubrió su rostro porque tuvo miedo de verle. ¿Cuál era el mensaje de esta zarza para Moisés? Representa la presencia incesante de Dios en la vida de él, de Moisés en medio del fuego, de sus pruebas y tribulaciones, 1 de Pedro 4:12. Y a su vez, estas pruebas probarían si su obra era permanente o sería destruida o deshecha. Con esta ilustración, Dios le declaraba que en medio del proceso probatorio de su vida, el Espíritu Santo estaría permanentemente sosteniéndolo en su débil y frágil brazo humano, y guiándolo de fuerza en fuerza y de victoria en victoria, a fin de que no lo consumieran las pruebas ni los sufrimientos, y para que su carácter fuera purificado y que fuera apto para toda buena obra. Así que estar en la presencia divina implicaba una vista reverente, una vida de obediencia. Y el Señor le dijo: quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas es lugar santo. Esta es una costumbre que se practica en culturas antiguas respecto a los lugares sagrados. Cuán importante es tener la conciencia iluminada del Espíritu de Dios, del significado de estar ante la presencia de un Dios santo. Moisés, en su educación temprana de su madre, conoció la profecía de tiempo de Génesis 3 del 13 al 16, en donde Dios reveló a Abraham la esclavitud de sus descendientes y que en la 4ª generación serían libertados y recibirían como dádiva la tierra de Canaán. Éxodo 3:6. Así que Moisés entendía la misión a la cual Dios le había elegido.
y aunque su preparación lo llevaría a la edad de 80 años, él ahora tendría un corazón de pastor, conforme al carácter de Dios, ya que era necesario para que apacentara a su pueblo, y su memoria lo postergaría como el hombre más manso de la tierra, con una paciencia admirable y un amor y empatía misericordiosa por su pueblo. Dios sabe mejor usar el tiempo que nosotros mismos, y consideró que estaba preparando a Moisés para sacar a Israel de Egipto en esos últimos 40 años de su vida. En Éxodo 3:2 leemos: el ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente, y el contexto nos dice que Moisés se cubrió el rostro para no ver a Dios, implicando que el ángel del pacto es Dios mismo. Esteban, en su defensa ante el Sanedrín en el capítulo 7, de Hechos, versos 31 al 33, dijo de que la voz que habló con Moisés era la de Jesús, el Señor. Éxodo 3:4. La palabra hebrea malaj, mensajero, se aplica a seres celestiales y humanos, pero cuando va acompañada del término ángel del pacto, ángel de Jehová o ángel del Señor, se refiere exclusivamente a Jesús preencarnado. Malaquías 3:1. Podemos analizar pasajes bíblicos que lo identifican de esa manera, como una persona distinta del Padre Celestial, así como lo recalcó en persona en el Nuevo Testamento. Comenzamos con Génesis 16, del 7 al 13. El ángel del pacto visita a Agar, quien había huido de Sara, y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y es evidente que el único ser que estaba con ella era el ángel del pacto, y solo Dios podía cumplir la promesa de multiplicar su descendencia. Así que el ángel del pacto es Jesús, preencarnado. Y Agar llamó a aquel lugar: tú eres Dios que ve, confirmando lo anterior. El otro pasaje está en Génesis 48, 15, 16. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Aquí está equiparando la experiencia del joven, la experiencia del ángel de Jehová con la de Jehová mismo, delante de este joven al darle la bendición. Por lo tanto, el ángel de Jehová también es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También en Jueces 2:1 y 2, comparado con la introducción del decálogo en Éxodo 22, dice: el ángel de Jehová dijo: yo os saqué de la tierra de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y en la introducción del decálogo dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se equipara que el ángel de Jehová es el mismo Jehová que libró a Israel de Egipto. Y así hay muchas otras referencias adicionales que no comentaremos en esta ocasión. Dios escuchó el clamor de ellos y se preocupó de la situación de Israel, Éxodo 2, 23 al 25, antes de promulgar el pacto del decálogo en el Sinaí. Lo llama anticipadamente mi pueblo, Éxodo 3:7, y él los haría habitar y prosperar si obedecían en la tierra de Canaán, como había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés sería el instrumento mediante el cual cumpliría esa promesa. Por eso lo llamó Dios para volver a Egipto, de donde había huido 40 años antes. Moisés debía reunirse con el faraón, que conocía personalmente desde la época en que vivió en el palacio. Para ese momento su madre adoptiva ya había muerto. Y cuando Dios pidió a Moisés que regresara y cooperara con él a libertar a los israelitas, le dio órdenes especiales. Por tanto, ve que yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
a los israelitas, Éxodo 3:10. Aquí Dios utiliza dos verbos imperativos, que son órdenes. Ve y saca. Son énfasis acerca de lo que Dios comisionó a Moisés. Vemos en este pasaje las excusas también que Moisés da ante Dios para evadir el compromiso, y también veremos las promesas de Dios. Las preguntas o las excusas, mejor dicho, formuladas por Moisés fueron: ¿quién soy yo? Y ante esta primera excusa Dios dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:11-12. Y tú y mi pueblo juntos adorarán en este mismo monte. Se refiere al Sinaí donde ahora estaban. Moisés preguntó cuál era su papel en esto. Era importante reconocer que Moisés había aprendido una lección de humildad y de convicción de que no era digno de realizar la misión. Sentía una profunda insuficiencia e incompetencia para hacer lo que pedía Dios, pero tenía que aprender que el poder para avanzar en pos de la conducción divina no reside en nosotros, sino en el hecho de que Dios nos capacita si le seguimos humildemente. Era necesario que Moisés tuviera un corazón conforme al de Dios para comprender con claridad que sin la ayuda de Dios era imposible hacer su voluntad. En su diálogo con Moisés se ven preguntas y respuestas. Éxodo 3 del 13 al 15. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que cuando yo llegue a Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. Así que conocer la revelación del nombre y de la identidad del Dios verdadero era importante para ellos, porque necesitaban saber con qué credenciales Moisés llegaba ante ellos para libertarlos de la esclavitud. El nombre de Dios expresaría no solo su naturaleza y poder para librarlos de la servidumbre, también su carácter y propósitos. El nombre que figura popularmente en la mayoría de versiones de la Biblia es Jehová, una traducción latina del tetragramatón conocido como YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh. Aunque el idioma hebreo no usa vocales, el nombre de Dios se presenta en algunas traducciones católicas como Yahvé y en una siríaca conocida como Biblia versión Pechitá como Yahweh. Los masoretas educaron al pueblo de Israel para no incurrir en la violación del tercer mandato del Decálogo: no tomarás el nombre de YHWH en vano. Cuando llegaban al nombre no lo pronunciaban, sino que pronunciaban Adonai, que se traduce Señor, costumbre que se mantiene hasta la edad moderna. Pero aunque conocer el nombre de Dios es importante, lo es más aún conocer su significado. Y el diccionario bíblico adventista aporta lo siguiente: generalmente se cree que YHWH es una forma del verbo hayá, ser, en cuyo caso significa el eterno, el que existe por sí mismo, que vive eternamente, el autosuficiente. El atributo divino particularmente destacado por este título es la autoexistencia y fidelidad, apuntando al Señor, el Dios viviente, la fuente de la vida, en contraste con dioses paganos que no tenían existencia fuera de la imaginación de sus creadores en su mente.
Isaías 41, 23 al 29, 44 del 6 al 20. Dios le recalca a Moisés: yo soy el que soy, Ejeye, Asher, Ejeye, que significa yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Y luego dijo a Moisés: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Este nombre fue usado por el mismo Señor Jesucristo y lo aplicó mucho a su persona y a su obra en el Nuevo Testamento. Esto significa que Dios es eterno, Él es el trascendente y a la vez cercano, que habita en los contritos y humildes de espíritu. Isaías 57:15. Moisés pidió esto a Dios no porque creyera que su nombre había sido borrado de la mente de los judíos durante los 400 años de estadía en Egipto, sino porque consideraba importante que al revelarle su nombre reconocieran su carácter, naturaleza y poder y su disposición de libertarlos. Éxodo 6:2-3 da más explícitamente la declaración de Dios a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y Jacob por el nombre del Dios omnipotente, pues por mi nombre Jehová yo no era conocido de ellos. Sin embargo, esto no significa de que Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob no conocieran el nombre Jehová o Yahweh. Vemos en Génesis 2:4 y 9, Génesis 4:1, 26, Génesis 7:5, Génesis 15:6 al 8, que sí lo conocían. Entonces, ¿qué quería decir estas palabras? Quería decir que los israelitas, al ser revelado su nombre de una forma muy profunda, que como se reveló a los personajes del pasado, esto los ayudaría a comprender el significado del poder que tiene para libertarlos con brazo poderoso y fuerte. Esto daría el mayor significado en profundidad al nombre y la identidad del Dios verdadero, cuando ellos ya estuvieran libres. Dios a los padres de Israel se le reveló como Elohim, Dios poderoso y fuerte, trascendente, Dios de todos los pueblos, gobernante del universo, creador de todo. Pero el nombre Yahweh indica que Él es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios de su pacto, un Dios cercano, íntimo, que interviene en sus asuntos, el Dios omnipotente, que interviene milagrosamente con su poder. Este nombre destaca su poder moral mediante su amor y cuidados. Es el mismo Dios que ahora se revela en sus diferentes aspectos, en su relación con la humanidad. Y como dice Joel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Esto es más profundo de lo que imaginamos, porque conocer el nombre de Dios o invocarlo no es una mantra que repetimos o algo mágico que invocamos. Se trata de una proclamación acerca de quién es Dios y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a quién es Él y su salvación que Él ofrece a quienes acuden a Él con fe. En su profundidad implica una experiencia personal cada vez más profunda con el Dios verdadero. Continuamos con 4 excusas de Moisés para evadir la misión. En Éxodo capítulo 3 y 4 analizamos 4 excusas de Moisés, que en realidad se vuelven 5 por la última petición que él hace, en donde en cada una Dios demuestra que no hay razón para rehusar el llamado. Ahora, la excusa: ¿quién soy yo? Éxodo 3:11, Dios le dijo: yo estaré contigo. En la siguiente, ¿cuál es tu nombre? Éxodo 3:13, Dios le asegura que la majestuosa forma en que Él libertaría a Israel les proveería la comprensión de un profundo y mayor significado de su nombre. Y en la tercera, y si no me cree, en Éxodo 4:1, Dios le da la oportunidad de hacer 2 señales delante de los ancianos de Israel, y aún una más delante del faraón para que acompañara su mensaje
y su misión. Y luego Moisés añade las últimas dos: nunca he sido hombre de palabras elocuentes. El idioma egipcio, por falta de práctica de más de 40 años, estaba descontinuado y ya no era ágil y fluida su expresión. Pero eso no era lo que ocurría con Aarón, su hermano, que vivió permanentemente en Egipto. Éxodo 4:10. Y en última instancia revela que en la realidad lo que no quería era aceptar el desafío y le pide: ay Señor, te ruego que envíes a otro. Éxodo 4:13. Pero todos los argumentos de Moisés no eran válidos. Las condiciones de su huida de Egipto habían cambiado. En Éxodo 4:19 Dios le había dicho: vuelve a Egipto porque ya han muerto los que querían matarte. Dios habla hoy. Así que entonces era algo de incredulidad y rechazo a su liderazgo. Él temía que el pueblo, por su fracaso anterior, lo rechazara como líder. Y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te apareció Jehová. Éxodo 4:1. Pero Dios le mostró a través de esas señales y milagros que haría delante de ellos, que ellos creerían que lo había enviado a liberarlos. Y al final el faraón accedería y les dejaría salir de Egipto. La vara se convertiría en serpiente y tomándola de la cola se volvería bastón. Su mano se volvería leprosa, pero sería curada instantáneamente. Y luego haría que delante del faraón tomara las aguas del Nilo y las lanzara a la tierra y se volvieran sangre. Éxodo 4:8-9. En conjunto, las excusas de Moisés revelan su renuencia a aceptar el llamado, y la última revela la triste realidad: Señor, por favor, envía a otros. Éxodo 4:13. Gracias a Dios por la paciencia y longanimidad con Moisés, y con la que tiene aún con aquellos que en el tiempo moderno presentamos excusas similares o peores, sin tener ninguna seguridad de que sean valederas, simplemente porque queremos evadir la misión. Finalmente Moisés aceptó en silencio el llamado y pidió a Jetro su bendición antes de partir con su familia hacia Egipto. Continuamos con liderazgo y cumplimiento del deber, la circuncisión. El pueblo de Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras debe de percibir muchas cosas importantes. Una de ellas es: todo privilegio implica responsabilidad. Y esto implica el cumplimiento del deber, ya que el líder, para inspirar a otros, debe de ser un ejemplo intachable de fidelidad. Los estudiantes de la Biblia se escandalizan cuando leen que después de que Moisés aceptara el desafío del llamado divino y emprendiera su viaje de vuelta a Egipto, el Señor estuviera a punto de destruirle su vida. Éxodo 4:24, nueva versión internacional. Moisés, con todo esto, en su calidad de hebreo, conocía el pacto abrámico de la circuncisión, Génesis 17:10-11, pero él había descuidado el cumplimiento de este deber por influencia de su esposa Séfora, quien no deseaba que Eliezer, el hijo menor, fuera circuncidado, así como lo fuera Gersón el mayor. El comentario bíblico adventista, tomo 1, página 530 a la 532, da una breve explicación de esto, ya que Séfora, al ver que el ángel amenazaba a Moisés, de emergencia tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de Eliezer, su hijo menor, y luego dijo a su esposo: tú me eres un esposo de sangre. Éxodo 4:26. Y aunque tardíamente, Dios acepta su proceder y restauró a Moisés. Pero este reproche: tú eres esposo de sangre, a causa de la circuncisión, indicaba que para ella tuvo que verse obligada a hacer un rito a regañadientes que no le era agradable,
no por deseo de obedecer a Dios, sino por la necesidad de salvarle la vida a Moisés. Le reprochó que para salvarlo tuvo que derramar la sangre de su hijo menor y cumplir una costumbre que para ella era una costumbre de bárbaros. Pero en realidad, como líder del pueblo de Dios, él debía mostrar perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado con el propósito de guiar a otros para que fueran obedientes. Tenía que ser un modelo de entrega total a Dios. Es posible extraer una importantísima lección de este episodio. Nunca debemos de dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Considerad lo que ocurrió a Moisés. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados en los montes desiertos y verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Y aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados, a ser paciente con los revoltosos, a proteger corderos y a nutrir miembros del rebaño viejos y enclenques. En esta labor Moisés se fue acercando a su supremo pastor, llegó a unirse estrechamente con el Santo de Israel, ya no se proponía hacer una gran obra, procuraba hacer fielmente y como para Dios la tarea que se le encomendaba, reconocía la presencia de Dios en todo cuanto lo rodeaba, la naturaleza entera le hablaba del invisible, conocía a Dios de forma personal, y al meditar en su carácter se compenetró cada vez más del sentido de su presencia y hallaba refugio en los brazos del Eterno. Ministerio de Curación 376-377. El Señor había elegido a Moisés como libertador de la raza oprimida, y durante 40 años de exilio bajo la disciplina de Dios, estuvo preparado para el trabajo, entendiendo la mala disposición de compatriotas, sabiendo cuántos serían perversos y irrazonables, entendiendo que podrían traicionarlo. Sin embargo, consideró la forma y medios de lograr su liberación, aunque suponía que él había perdido el derecho a ser el instrumento. Pero Dios se le presentó en la zarza que ardía sin consumirse y eligió a Moisés como su agente. Moisés fue aceptado como colaborador suyo. Sabía que la burla, el odio, la persecución y quizás la muerte le sobrevendrían si se ocupaba de alguna manera de defender la causa de los cautivos hebreos. Había disfrutado de gran popularidad como general de ejércitos de Faraón. Sabía que ahora su nombre correría de boca en boca distorsionado, pero tuvo mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros egipcios. Hebreos 11:26. Abandonó la perspectiva de la corona real y aceptó las cargas de su pueblo oprimido y afligido. Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder, a fin de conocerle. 24 y 25. Los que sufren reveses pueden simbolizarse por la zarza que Moisés vio en el desierto, que ardía sin consumirse. El ángel del Señor estaba en medio de ella, así también en las privaciones y aflicciones. El resplandor de la presencia del invisible está con nosotros, para consolarnos y sostenerlos. Ministerio de Curación 162. Cristo reside en que lo acepta por fe. El creyente que sobrevienen sobre él pruebas, sin embargo el Señor lo acompañará. La zarza ardiente no fue consumida por la presencia del Señor. Las llamas no destruyeron ni una fibra de sus hojas. Lo mismo ocurre con el débil agente humano que pone su confianza en Jesús. El horno de la tentación puede arder, la persecución y prueba sobrevenir, pero únicamente la escoria será consumida. Semejante al oro, el proceso de la purificación le dará más brillo. Recibiréis poder. 133.
Sube a mi monte, nos dice Dios. Antes de que pudiera Moisés ser instrumento de él para librar a Israel, se le señalaron 40 años de comunión con Dios en las soledades de las montañas. Antes de llevar el mensaje de Dios al faraón, habló con él, con el ángel en la zarza ardiente. Antes de recibir la ley de Dios como representante del pueblo, fue llamado al monte y contempló su gloria. Y antes de ejecutar la justicia sobre los idólatras, fue escondido en la cueva de la roca, y el Señor le dijo: pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, pero a que de ninguna forma dará por inocente al malvado. Éxodo 33, 19, 34, 6, 7. Antes de deponer con la vida su responsabilidad respecto a Israel, y Dios lo llamó a la cumbre de Pisga, y desplegó ante él la gloria de la tierra prometida. Colportor evangélico 224. Si Dios hubiera deseado que se le representara como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, como la flor, el árbol, la brizna de hierba, ¿acaso no habría hablado Cristo de esto a sus discípulos en la tierra? Pero nunca lo hizo en sus enseñanzas. Cristo y los apóstoles enseñaron con claridad la verdad de que existe un Dios personal. Cristo reveló todo lo que de Dios necesitamos saber los seres humanos, pecaminosos sin ser destruidos. Él es el Maestro Divino, el iluminador. Si Dios hubiera considerado que necesitábamos otro tipo de revelaciones que las hechas por Cristo ya, y las que hay en su palabra escrita, ya las hubiera dado. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 278. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, Él es la fuente de todo y el que sustenta todo. Es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar que sus afectos o servicio. Cualquier cosa que nos atraiga o que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios, minúscula. Patriarcas y Profetas 313. Con solemne dignidad Jesús respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por el rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Deseado de toda la gente, 435. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía del creyente de la vida eterna. Deseado de toda la gente, 489. Sorprendido y asustado por este mandato, Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la respuesta fue: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Moisés pensó en las dificultades que encontraría en la ceguera, ignorancia e incredulidad de su pueblo. Muchos casi no conocían a Dios. Y él dijo: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me envió a vosotros, me preguntarán: ¿y cuál es su nombre? Entonces, ¿qué responderé? La respuesta fue: yo soy el que soy. Así dirás: yo soy, me envió a vosotros. Y se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel y les declarara el mensaje con la promesa de liberación. Después de ir con los ancianos, ir con ellos ante el faraón y decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado, por tanto, iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios.
A Moisés se le había prevenido que el faraón se opondría a la súplica de permitir la salida de Israel. Sin embargo, el Señor haría de esta una ocasión para manifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo. También se le dieron instrucciones sobre las medidas que debía tomar para el viaje. Los egipcios se habían enriquecido por el trabajo exigido injustamente a los israelitas, y justo era que reclamaran remuneración por sus años de trabajo. Y Moisés veía ante sí mismo dificultades que le parecían insalvables. Ellos no me creerán ni oirán mi voz. No se te ha parecido a Jehová, dirán. Entonces Dios le dio una evidencia que apelaría a sus propios sentidos, su vara. Se convirtió en una culebra y en su mano volvió a ser vara. Y le mandó que pusiera su mano en su seno, y estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo, vuélvela a poner en el seno, se había vuelto nueva como la otra. El Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así como Faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Sin embargo, acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Ay, Señor mío, nunca he sido bueno, fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo. Soy tardo de lengua y torpe. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro del idioma, ni lo usaba sueltamente. El Señor le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? No soy yo, Jehová. Y le volvió a asegurar la ayuda divina, pero Moisés insistiendo que escogiera a otra persona más competente. Sus excusas procedían al principio de la humildad y de su incapacidad y timidez, pero una vez que se le hubo prometido quitar las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja a su falta de preparación demostraban falta de confianza en Dios, de que Dios se hubiera equivocado al elegirlo a él, o que Dios no tuviera capacidad de prepararlo para la obra a la cual lo llamaba. Y Dios le indicó a Moisés que se uniera a su hermano mayor a Aarón, quien debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podría hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su encuentro y Moisés no pudo oponerse, pues todo fundamento para las excusas había desaparecido. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en él mismo, tardo para hablar y tímido, abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de corazón, poniendo toda su confianza en Dios. Dios bendijo su pronta obediencia y se volvió elocuente, confiado, sereno y apto para mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que Dios hace para fortalecer el carácter de aquellos que confían plenamente en Él y sin reservas cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta su responsabilidad asignada por Dios y procura con su alma la manera de capacitarse para cumplirla bien. Por humilde que sea su posición o limitada su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar la obra con fidelidad. Moisés regresó a casa de su suegro. Le expresó el deseo de visitar a sus hermanos en Egipto y le dio su consentimiento y bendición diciéndole: ve en paz. Con su esposa y sus hijos emprendió el viaje en su misión ante el faraón. Y Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría peligrar y solo podría conservarse mediante la protección de ángeles santos. Pero no estaría seguro mientras estuviera sin cumplir un deber conocido, porque los ángeles de Dios no podrían protegerlo. En el tiempo de la angustia que vendrá de inmediato antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá ninguna seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrían protegerlos.
a los que estaban menospreciando uno de los mandamientos divinos. Patriarcas y Profetas 228 a la 231. Mientras Moisés se alejaba de Madián, tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado divino. Se le apareció un ángel en forma amenazante, como si fuera a destruirlo de inmediato. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos divinos y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor. Falló en cumplir esa condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y de tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los mandamientos divinos. Séfora, temiendo que él fuese muerto, realizó ella misma el rito, y el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro, y su vida podía preservarse solo por la protección de los ángeles. Pero no estaría seguro si tuviera un deber conocido sin cumplir. Los ángeles no podrían escudarlo. Patriarcas y Profetas 231. Muchos son arruinados para anhelar una vida de comodidad y placer. La negación les parece indeseable. Constantemente evitan las pruebas que son inseparablemente el rumbo de fidelidad hacia Dios. Nuestra mayor fuerza se manifiesta cuando sentimos y reconocemos nuestra debilidad. La mayor pérdida que cualquiera de vosotros puede sufrir es la pérdida de la seriedad y el celo perseverante para hacer el bien, la pérdida de la fuerza para resistir la tentación y la pérdida de la fe en los principios de la verdad y del deber. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 66. Los deberes menores relacionados con el servicio del Maestro cobran importancia porque es el servicio de Cristo. No solo hemos de ser partícipes de Cristo en su sufrimiento y sacrificio, hemos de imitarlo en las pequeñas crucifixiones diarias del yo y la negación de las inclinaciones personales. ¿Qué sentiremos cuando estemos de pie en el mar de vidrio? ¿Recordaremos nuestra impaciencia aquí? Estaremos en las colinas eternas del paraíso y entenderemos los acontecimientos de la vida pasada y veremos cuántas pruebas innecesarias sobrellevamos por pensar que Dios dependía de nosotros para hacerlo todo. Dios nos ayude a ver nuestra pequeñez y su grandeza. Él prohíbe que tengamos ideas exaltadas de nuestra propia grandeza y que ensalcemos el yo. Mucha magnitud de experiencia nos es medida de valía. Dios tiene normas muy distintas a las humanas. Si entendiéramos cuánto valemos para Dios, veríamos valía donde suponíamos había insignificancia, e insignificancia donde suponíamos que había grandeza. Alza tus ojos 248. Lo mejor y más seguro es siempre hacer lo recto porque es lo recto. No piensen ahora seriamente. En la base de una acción recta se halla un pensamiento recto. Resuelvan responder a sus padres en lo que esperan de ustedes. Sean fieles. Hagan esfuerzos por sobresalir, por aquellos que se preocupan de que no haya sido mal aplicado el uso del dinero gastado en vosotros. Tengan el determinado propósito de cooperar con los esfuerzos de sus padres y maestros y alcancen una elevada norma de conocimiento y de carácter. Resuelvan no chasquear a los que aman y que los aman tanto y de confiar en ustedes. La fortaleza de la personalidad se demuestra haciendo lo recto, y Jesús ayuda a todos los que tratan de hacerlo porque es recto. Mensaje para los jóvenes 122. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, él llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe de hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza, porque todos sus mandamientos son habilitaciones. Palabras de vida del Gran Maestro 266, mensajes de jóvenes
página 70. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos, pero toda promesa es bajo condición. No podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu es el que nos ha de emplear a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a esto, quieren manejarse ellos mismos. Esta es la razón por la que no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda a quienes lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada con fe, trae todas las demás bendiciones en su estela y se da según la riqueza de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según la capacidad para recibirla. El deseado de toda la gente 626. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.